Bueno, ya estamos todos conectados y vamos esperando a que se vayan conectando los espectadores de la conferencia. Muchas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias a todas nuestras invitadas e invitados para hablar sobre este tema en el cierre de la Semana de la Ética. La verdad es que nos tiene muy emocionados tener a personas con sus perfiles y con su experiencia para hablar de un tema tan serio como es todo lo relacionado con seguridad, policía, entre otros temas afines, ¿no? Que ahorita vamos a estar discutiendo. Le voy a pasar la voz a Jorge Janún, quien es miembro de la mesa directiva actual del capítulo Fidelta Fide Salinas Martínez IN, y nos va a presentar a los panelistas y vamos a iniciar con esto. Muchas gracias, Isabela. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a dar cierre a esta Semana de la Ética con un evento de lujo, con panelistas de lujo. Ahora voy a presentarlos. Tenemos en primer lugar a Patricia Doveso. Patricia Doveso es socia de Creatura, promotora de pensamiento crítico, consultoría internacional dedicada a facilitar procesos de incidencia social. Es maestra en Administración Internacional por el Instituto de Empresa de Madrid y becaria del programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown. De 2018 a 2020 fue directora de Prevención Social de la Violencia en el municipio de San Pedro Garza García. También fue vocera y coordinadora en México del Instituto para la Economía y la Paz, coordinadora de Desarrollo Ciudadano en el Consejo Cívico de Nuevo León. También tenemos la presencia de Gerardo Guadalupe Escamilla. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho CEU. También es licenciado en Criminología y técnico en Criminalística. También fue cursante de la maestría en Políticas Públicas de la Universidad José Martí de Latinoamérica. Actualmente, y en lo profesional, es secretario de Seguridad Pública de San Pedro García. Fue director de la Academia de Policía de Monterrey, director de Profesionalización y Disciplina de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. También consultor externo en materia de seguridad y materia de flujo de operaciones, secretario de Seguridad Pública Municipal del municipio de García, Nuevo León, y secretario de la AMPF, así como diversos cursos en combate urbano, armas y demás. Mónica Lucía es licenciada en Comunicación, egresada del Tecnológico de Monterrey. En los últimos 8 años ha colaborado en la organización civil Raza Nueva en Cristo, dedicándose a la vinculación, inclusión, acompañamiento y atención de jóvenes involucrados en pandillas de toda el área metropolitana de Monterrey. En los últimos 8 años ha colaborado en la organización civil Raza Nueva en Cristo, dedicándose a la vinculación, en Alternativas Pacíficas AC se responsabilizó de la prevención y hoy es regidor independiente y presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal y Nomenclatura en el Ayuntamiento de San Pedro Garza García. Finalmente, Iván de la Garza Santos es maestro en Gobernabilidad y Gestión Pública por el Instituto Universitario de Investigaciones Ortega y Gasset de Madrid, maestro en Derecho Público por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del TEC de Monterrey y licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Desde el año 2005 es profesor en la Libre, donde imparte clases de Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Y en el año 2015 fundó Fortis Consultoría, en donde se desempeña como especialista en temas de seguridad pública, justicia y reforma penal. Como pueden ver, tenemos un panel de lujo, un evento padrísimo para cerrar nuestra Semana de la Ética, y me gustaría abrir con un primer saque para nuestros panelistas, para abrir en aproximadamente 5 minutos. No sé si me podrían decir desde su esfera actual cuál es el reto ético más grande, porque tenemos un panel variado con ópticas distintas. No sé si alguien quiera abrir con este primer saque. Abro el foro. Primero las damas, con todo gusto. A ver, a mí me gustaría escuchar qué tiene que decir Mónica, porque se me hace que es muy interesante que esté trabajando sobre todo con el tema de las pandillas, ¿no? Siento que es un tema, sobre todo con perspectiva social, que muchas veces no nos toca ver desde el ámbito académico en la carrera porque nos enfocamos mucho más en lo institucional. Así que, licenciada Mónica, si empezamos con usted.
Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que mi reto ahorita es esta construcción de la seguridad ciudadana, de este involucramiento que estamos construyendo desde justicia cívica, desde la prevención de las violencias y desde lo más difícil que es construcción de paz en la comunidad. El reto así, pues obviamente es incorporar estos principios morales, estos valores en su conducta diaria, porque lo ven tan lejano, la ética es así como que está en un libro, en un estante que yo no alcanzo, y entonces hacerlo cotidiano y activo. Yo creo que ese es el reto, de construir, porque lo que estamos haciendo en esta ciudadanía es corresponsabilizar a los ciudadanos de te toca avisar, o sea, te toca estar al pendiente en justicia cívica. Oye, ¿sabes qué? Necesitamos, no me sirve que estés 8 horas detenido, necesito que vayas entonces, que ellos de la ética en su vida diaria, porque te digo, es como lejísimos. Yo creo que más directo con esta seguridad ciudadana y que en esta administración hemos ya los cebollazos de que se necesita mucha voluntad. Y si ya cuando vi el panel dije, ay, bueno, voluntad política. Entonces yo creo que esto que estamos haciendo desde el INCIDE, desde toda la seguridad ciudadana, se necesita ante nada y sobre todo voluntad política. Yo creo que el reto está porque hay que cambiar todo el constructo que hay en la comunidad. Se me hace súper interesante como la perspectiva desde la responsabilidad del ciudadano, ¿no? En cuanto sobre todo a dar aviso a las autoridades para actuar. Ahorita se estaba trabando un poco, licenciada, pero creo que entendimos el punto central con lo que sí se alcanzó a escuchar. Y creo que esto abre paso para que podamos ir con la licenciada Patricia Obeso para que nos comente sobre todo, por ejemplo, desde su perspectiva, que fue directora de Prevención Social en la Violencia Municipal de San Pedro. Entonces, creo que este tema de la vinculación ciudadana se junta mucho con el tema de prevención, ¿no? Sí, gracias Isabela y gracias a todos ustedes por la invitación. La verdad es que es un gusto estar conversando aquí con amigas. No sé si necesariamente los puntos de vista de Gerardo, Mónica Luceide, Iván y mío sean esos tan distintos, ¿no? Creo que son más bien complementarios, ¿no? Y se me hace interesante platicar con esta pregunta sobre la ética en la seguridad. Y bueno, yo tocar dos puntos específicos. Uno tiene que ver con los jóvenes, como tú decías, Isabela, y otro tiene que ver con el tema de la violencia familiar, específicamente la violencia contra las mujeres, ¿no? O sea, creo que en general para mí la definición que tenemos en México sobre seguridad, nuestra percepción sobre los delitos y sobre el acceso a la justicia como únicamente a través de la vía del procesamiento penal de los delitos, se me hace que nos tiene atados de brazos, ¿no? Es decir, no tenemos como esta concepción, como dice Mónica, de lo que nos toca, de cómo también nuestros propios prejuicios y percepciones dañan este visión o modelo de lo que significa la seguridad para todos nosotros. Específicamente en el tema de jóvenes, a mí algo que me digo, y Gerardo, y Iván, y Mónica, cualquiera lo puede confirmar, o sea, todo este tema del sospechosismo, pues está cañón, ¿verdad? Ya se vio sospechoso a alguien. ¿Qué significa eso? Pues significa algo distinto para ti y para mí, ¿no? Es por cómo está vestido alguien, por dónde anda caminando, a qué hora, con quién. O sea, hay un tema de perfiles como muy delicado y para mí una línea muy fina, y Gerardo y yo lo hemos platicado 1000 veces, ¿no? O sea, también en un contexto como México, con tanta desigualdad, con tanta... pues sí, un contexto tan distinto y hablando específicamente de San Pedro, pues también no está exento de esta desigualdad, ¿no? Entonces creo que este tema de cómo definimos la sospecha, de quién es más propenso para, digamos, no solamente deja tú ser detenido, pero para que alguien llame y diga que te ve sospechoso, ¿no? Y entonces ya qué se acciona a partir de eso y qué dice eso para los jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí un tema, y esto lo he platicado mucho con Mónica en términos de prevención, pues tú no le puedes ir a decir a alguien, oye, te vengo a traer un proyecto de prevención porque tú eres un joven en riesgo.
pues, ¿qué significa, no? ¿Por qué yo tengo más propensión a estar en riesgo que otro joven de otra parte de San Pedro, ¿no? En fin, creo que esas desigualdades juegan un rol muy importante, y en el tema de la violencia contra las mujeres, pues ciertamente más, ¿no? Todos estos prejuicios que existen de por qué las mujeres no se salen de esos círculos de violencia, luego incluso pensar, o esto me tocaba mucho vivirlo con los policías y lo entiendo de ambas partes, es decir, bueno, la señora habló para denunciar, pero luego llegamos y ya no quería que detuviéramos a nadie, y pues las detenciones no son un tema de opción, ¿no? Sin embargo, entiendo perfectamente a los policías y a la situación cuando llevarse detenido a alguien y a un padre de familia significa que una familia se quede también sin sustento y sin apoyo. En fin, mi punto es que en el tema de la seguridad, para mí, cómo la tenemos definida, cómo la percibimos, toca muchas líneas entre la ética y la moral que creo que, como dice Mónica, no compartimos conceptos, no compartimos como esa visión o esa definición de qué significa la seguridad y cómo se construye, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría ahí como primera reflexión. Muchas gracias, Patricia. Señor secretario, desde la óptica de la policía, ¿cuál es el reto ético más grande que nos puede platicar? Muy buenas tardes a todos y todas. Creo que el reto en particular de la Policía de San Pedro, tendré que hablar hoy al portar este uniforme. Creo que el reto más grande es institucionalizar a la ética dentro del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial como una asignatura transversal en la serie de capacitación continua que queremos imponer o que queremos implantar en la Policía de San Pedro. ¿Por qué lo veo como reto más importante? Porque es un instituto de formación que tiene por vocación la capacitación continua, que este es un tema muy importante en el país. Y si habláramos del saber, pues nosotros tenemos que infundir en el policía 3 conocimientos muy importantes. El primero son las habilidades técnicas, que sepa manejar, que sepa disparar, que sepa hacer lo que ocupa para ser policía. Después los conocimientos o los aspectos de toma de decisiones, los aspectos legales, los aspectos de criminología, los aspectos que tienen que ver con algunas otras materias para llevar a cabo una detención y entonces él poder tomar una buena raciocinio de lo que está sucediendo. Pero luego creo que lo más importante es incluir la formación en aspectos de valores y principios éticos, porque si ahora cambiamos el servicio y su jornada laboral, pues cada cuándo va a ocupar disparar un arma, pues a lo mejor cada 5% o 3% del 100% de la jornada, y puede ser de la jornada de un año, ¿verdad? Cada cuándo va a ocupar tomar una decisión de detener a alguien por violencia familiar o llevar a cabo un acuerdo de mediación entre 2 vecinos por un tema de convivencia entre particulares, pues será el 70% de su servicio o más. Pero cada cuándo va a tomar una decisión de apegarse a los principios éticos y a los principios morales que nosotros esperamos como sociedad. Yo creo que es el 100%. Entre tomar una decisión de extender tu servicio porque ya se está acabando tu jornada laboral y atender una detención, poner horas extras de tu tiempo. Si alguien se pasa el rojo y tú tienes que empezar, ahí es el 100% de aplicar los principios éticos. Entonces creo que es una asignatura que debería ser transversal, más si tomamos en cuenta que en la sociedad en que vivimos, pues es una sociedad donde tiene prohibido el uso de las armas. ¿Qué quiere decir esto? Que como sociedad depositamos la confianza en unas instituciones armadas para que en los momentos más complicados alguien venga en nuestro nombre y en nuestra representación y en nuestro beneficio a utilizar la fuerza para resguardar la seguridad pública, ¿no? Entonces, es el servidor público que tiene una gran responsabilidad, desde aplicar la sola presencia policial en la escala del uso de la fuerza, y está facultado legalmente a aplicar la fuerza letal. Entonces, es un servidor público que en el tema ético y moral, pues tiene que estar sumamente
plantado bien. Creo que tenemos mucho por hacer como sociedad, porque también en el día a día como sociedad educamos al policía, ¿no? Con nuestro trato como ciudadanos, con esa, y aquí lo voy a decir, se da en un tema muy particular, con ese denostar, el que tú no puedes detenerme a mí, tú no puedes aplicarme la ley, y sí podemos percibir que los oficiales en ese día a día traen una lucha interna entre mantenerse en el cumplimiento de la ley y en el ya no hacerlo por obtener un beneficio personal o por ya no meterme en un problema con esta persona por lo que me puede pasar a mí como trabajador. Entonces creo que es un reto muy importante que esta sea una asignatura transversal y que logre el objetivo, que podamos decir, este oficial sacó 10 en ética. Ah, caray, pues cómo va a ser en servicio. Yo creo que va a ser el mejor y cómo le generamos esas, pues no hablaríamos de competencias, sino ya son principios de la persona. Entonces creo que es un reto muy importante y está muy bonita la plática. Gracias, Creo que secretario. está súper interesante ese punto en particular, porque a final de cuentas el policía es el primer contacto con el ciudadano cuando hay un tema derivado de algún delito o una situación de violencia o un posible hecho delictivo, ¿no? Es la primera cara de la autoridad que ven que entra a esta jugada. Y con esto me gustaría pasarle la voz a el licenciado Iván de la Garza, que como muy estimado maestro en nuestra facultad, ya varios hemos tenido la oportunidad de platicar con él y conversar, pero pues hablar también desde la perspectiva de la justicia penal. Muchas gracias, Isa. Gracias, Jorge, por la invitación y pues un saludo aquí a Pati, Mónica y Gerardo, que además los veo cada mes en unas reuniones que tenemos. Una disculpa también por la llegada tarde, pero es que cada vez siento que los links de Zoom en las invitaciones que mandan cada vez yo creo que es como para no aburrirte de la pandemia, empiezan a ser como laberintos hasta que das con la liga. Una disculpa. Cuando me invitaron a platicar sobre este tema, me acordé de un artículo que leí hace ya algunos años de Fernando Savater, que se llama Inflación Ética, ¿no? Y la reflexión que hace Savater respecto de la ética es que como que esta ausencia de referentes, ¿sí? De referentes sobre cómo comportarnos, como relativismo cultural y moral, que no necesariamente es malo, o sea, creo que nos ayuda mucho como a cuestionarnos ciertas conductas como muy arraigadas, y eso es bueno, estarse cuestionando siempre es importante, pero dice Fernando Savater que como este aumento del relativismo o como estos movimientos sociales que hemos presenciado en las últimas décadas, nos han llevado a voltear a ver la respuesta en la ética, ¿sí? Como esta especie de ancla o como cuando jugábamos voto de chiquitos, como la Vice, ¿no? O sea, esta incertidumbre que te genera. ¿Qué hacemos? Hablemos de ética, ¿no? Y entonces dice Fernando Savater, y el problema con esto es que este relativismo muchas veces genera conflicto y entonces la ética se convierte en un arma para los dos lados de los conflictos. Entonces, la ética se define como aquella, dice aquí, la ética es como aquella capacidad que siempre le falta al otro, ¿sí? Es aquel atributo que siempre le falta al otro. Entonces, más que buscar exactamente qué es la ética, es como una forma de señalar los errores del de enfrente, ¿no? Entonces, eso lo digo como un primer señalamiento que me lleva a la segunda parte de lo que quiero platicar ahorita, y es que me parece que si vamos a hablar de ética, podríamos empezar por hacer algunas precisiones conceptuales, ¿no? Sobre lo que estamos, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de ética, y se puede... Es como, quienes han llevado clase conmigo saben que siempre hago como la misma comparación, pero son como estas reflexiones de San Agustín, cuando San Agustín hablaba sobre el tiempo, y decía, si no me cuestiono, sé qué es el tiempo, pero cuando me cuestiono no lo puedo definir, y algo semejante pasa con la ética. Todos hablamos de ética, con mucha frecuencia se habla de ética, es que está mal, qué poca ética tiene esta persona, pero cuando realmente nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es el contenido específico de ese reclamo? Es difícil como aprenderlo. Entonces, yo aquí quisiera hablar como de tres manifestaciones de la ética, que luego ya en una segunda intervención trataré de aterrizarlo un poco más como en algo más complejo, que son los dilemas éticos, ¿no? Que hacia allá quisiera llevar mi intervención. Entonces, primero, la ética, obviamente como disciplina, ¿no? O sea, la ética como disciplina filosófica
que estudia el bien y el mal, ¿sí? Esto no tiene, la ética en sí mismo no nos dice esto está bien o esto está mal, sino más bien es como todo este estudio y estas reflexiones que nos podrán ayudar a encontrar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y tan es más bien como un ejercicio que lo que la ética hace 30 años nos decía que estaba mal, en este momento, este mismo personaje, ética, ¿sí? Es femenina además, nos dice que ahora esto está bien. Entonces, primero, la ética como una disciplina filosófica que estudia la diferencia entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Luego encontramos los códigos de ética, que es como una especie de positivización de la ética que está dirigida hacia un contexto determinado. Entonces, por ejemplo, se habla de los códigos de ética, ¿no? Los códigos de ética de los abogados, que cada colegio de abogados tiene su propio código de ética, ¿no? Hablando de relativismo. Y entonces aquí es, como les digo, ¿está separado de las reflexiones filosóficas de la ética? No, más bien sería como un producto de estas reflexiones, de qué está bien, por ejemplo, dentro de una profesión o qué está bien dentro de la prestación de un servicio. La ONU tiene varios códigos de conducta ética respecto de servidores públicos que aplican la ley, etc. Entonces, es una forma como de tratar de trasladar esas reflexiones sobre el bien y el mal hacia unas conductas que en muchos casos su incumplimiento no tiene una sanción o no son, digamos, no son coaccionables, ¿sí? A veces las reflexiones de la ética nos llevan a plasmarlos, ahora sí, en normas jurídicas estatales. Y entonces cuando pierden, digamos, no más bien, creo que podría decir que se emancipan del análisis ético y más bien se incorporan a las normas jurídicas y su incumplimiento pues viene acompañado de una sanción estatal. En este caso creo que ya no hablaríamos necesariamente de la ética, sino en todo caso nos sirve como para el estudio de temas de teoría del derecho, filosofía del derecho, cuando conectábamos ética, moral y derecho, y entonces hablamos de derecho intrínsecamente válido, ¿no? Como para que les den todas estas pesadillas y recuerdos de García Maínez en primer semestre. ¿Me queda un minuto más o no? ¿O ya sacaron los 5? ¿Todavía me queda tiempo? Sí, todavía puede acabar la idea si la tiene. Entonces, ahora, ¿por qué me parece que es importante hablar de estos temas, o sea, del tema de la ética, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de funciones policiales? Porque cuando hablamos de seguridad y de justicia, nos estamos refiriendo a uno de los servicios públicos más importantes que se prestan a través del Estado. Y digamos, de los más importantes en dos vertientes. Una vertiente tiene que ver porque este servicio público se traduce en la tutela de muchos otros derechos, ¿no? De derechos de seguridad jurídica, de derechos de libertad, de derecho a, digamos, a mantener mi integridad física, no ser lesionado, pero también porque el ejercicio de estos servicios públicos tiene amplios márgenes de discrecionalidad que ponen en riesgo también la tutela de los derechos de las personas. Entonces, tiene como una doble navaja, ¿no? Cuando pensamos en el servicio público de seguridad y de justicia, hay una doble navaja. Por un lado está, obviamente, todos lo necesitamos, de eso depende la convivencia en buena medida. Digo en buena medida porque luego hay otras formas de convivir, no siempre tenemos que llegar hasta la policía, hasta los jueces, hasta el Ministerio Público, pero es como la última línea, ¿no? En la garantía de los derechos. Y por otro lado, porque esta función de seguridad y de justicia siempre tiene que estar mantenida a raya, ¿no? Y, digamos, hay una forma de mantenerla a raya a través de las normas, ¿no? Tenemos un montón de normas que dicen, que hacen, que tienes que hacer esto y si no lo haces, sanciono, pero siempre hay amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, en estos márgenes de discrecionalidad, que no es que exista arbitrariedad, sino hay discrecionalidad, se puede actuar entre A, entre B o entre C, en donde la norma no puede llegar a regular todo eso, porque sería una visión como de las normas jurídicas como algo omnipotente y omnipresente, no lo puede hacer, y que de alguna forma tenemos que colmarlos a través de estos análisis, digamos, éticos sobre qué es lo correcto hacer. Y cuando hacemos estos ejercicios es cuando se nos presentan, pues, lo que se conoce como los dilemas éticos. Entonces, nada más para resaltar la idea, me parece que cuando hablamos de ética, no necesariamente podemos hablar de un fin,
sino un proceso para el análisis de qué es lo que se debe hacer en determinadas circunstancias. Y ya con esto cierro, se los prometo. Creo que algo que además es particularmente complicado para los servidores públicos y para los servidores públicos que ejercen funciones complejas es que no se le puede aplicar el criterio de lo que Weber llama la ética absoluta, sino de lo que Weber llama la ética de la responsabilidad. La ética absoluta se fija en la bondad de los actos. La ética de la responsabilidad se fija en la bondad de las consecuencias. Y esta diferencia, que a veces es muy tenue de identificar, es lo que muchas veces haga que quienes ejercen funciones de justicia y de seguridad sean servidores públicos y servidoras públicas eternamente incomprendidas. Creo que eso nos deja con muchísima información y conceptos de los cuales podemos partir para seguir con esta conversación. Ahorita tenemos una serie de preguntas más dirigidas en lo individual. Perdón si se escuchan ladridos, es mi perrita. Esta vida de Zoom nos tiene encerrados con ese tema. Pero nos dan mucho de qué procesar. Yo recomendaría a todos los que están de espectadores, si escucharon la intervención a fondo de Iván y no están en Fides de FI y planean en algún punto estar pendientes para las entrevistas, porque ese tipo de razonamiento y pensamiento está muy bueno para el proceso de selección de FI. Y con eso me voy a permitir preguntarle a la licenciada Mónica Lucía sobre la ética y el trato relacionado con la ciudadanía y la prevención de delitos específicamente desde el rol en el ayuntamiento. Mira, pues me voy a tratar de acotar porque en 3 años he tratado de hacer lo que no se ha podido. Dice que mi conexión es inestable, ¿me oyen? Sí, te escuchamos. Si se interrumpe cualquier cosa, te envío un mensaje. Ok. Mira, yo creo, te digo, voy a tratar de acotar porque desde el ayuntamiento estamos tratando de iniciativas y proponer, por ejemplo, en justicia cívica. A mí se me hace bien importante este nuevo trato, esta nueva responsabilidad, esta nueva forma de tratar al agresor. Y de veras, le decía a Pati en algún momento, Isabela, ¿me puedes repetir la pregunta? Mi hijo me estaba hablando, perdónenme, se los juro que se me fue. Sí, claro, no hay problema. ¿Cuáles son los mayores retos dentro de la ética en el ayuntamiento relacionados con el trato a la ciudadanía y a la prevención de delitos? Bueno, pues te digo, es como casi lo que decía al principio, este reto de que se tome en cuenta la importancia de incorporar, como dice Iván, estos conceptos a la vida diaria, que la voluntad, por ejemplo, ahorita que estamos desde el ayuntamiento impulsando mejoras hasta en justicia, en honor y justicia, en la Comisión de Honor y Justicia. ¿Para qué? Para que todos los mecanismos sean más acotados, para que el ciudadano tenga esa facilidad de ir, denunciar, saber que va a ser escuchado. Tuvimos que acotar varias cosas desde la Comisión de Honor y Justicia con mis compañeros, con Venecia, para también ayudarle a Gerardo, ¿verdad? A la Secretaría de Seguridad. Ellos no pueden estar en todo y entonces, como ciudadanos de la comisión y como ciudadano que quieres poner una denuncia contra el actuar de algún policía, tenemos que hacer más fácil los procesos. En el tema de justicia cívica también, el tema de no nada más que sea punitivo, ¿qué hacemos antes? ¿Cómo le decimos al chavo que estas nuevas conductas, que la incorporación para estas nuevas principios ayuda a coexistir en una comunidad segura? Como que no ven la relación de la seguridad. Te pongo un ejemplo. Todos los programas que estamos tratando de empatar con justicia cívica, que es atención directa a chavos en riesgo. No me gusta usar el término, pero son juventudes en riesgo. Todo esto, desde que entran, es ese espacio de reflexión que no se da en otro lugar. Isabela, yo creo que aquí lo importante es qué hacer con la ciudadanía
que está reincidiendo en algo y cómo tratarlos, ¿no? Entonces, desde que llegas, el chavo se ve inmerso. Me dicen mis hijos, mamá, es que aunque estés en la cancha, estás dando clases. Sí, porque, por ejemplo, es en esos espacios donde se llega al diálogo. No tienen los chavos de prevención, los chavos en riesgo, los agresores, no tienen un espacio para reflexionar, para concordar, para hacer acuerdos. Te pongo un ejemplo. Las broncas que hay siempre en el barrio con las pandillas. ¿Qué va a pasar? Siempre también, lo que decía ahorita Pati, el sospechosismo. Siempre la policía, evidentemente, y yo lo he hablado con Gerardo, no son, o sea, pues los chavos son broncudos, pero entonces nada más les decimos pórtate bien, pero no les decimos cómo se deben de portar bien. Entonces, en la justicia cívica, una cosa pequeña, Isabela, por ejemplo, cuando el chavo llegue a su detención y que le van a tomar su nombre, enseñarle un catálogo al chavo de cómo el municipio te puede acompañar en este proceso. No me sirve de nada que estés detenido, necesito que te responsabilices, pero nada más te digo pórtate bien y no te digo cómo. Un catálogo que sepa que no nada más te vamos a apoyar, sino acompañar. Todo está permeado de ética. No me fui el ejemplo de las pandillas. Ok, las treguas de paz. Mira, si tú vas a otra colonia y vas y haces bronca, Fuerza Civil o la Policía Municipal no te va a respetar. Entonces los chavos tienen que empezar a medir de que, Mónica, pintamos el mural y los chavos no lo vinieron a rayar. Mira, el acuerdo que hicimos en el espacio público, que tú interveniste con un mural y fortaleciste todo este tema de comunidad, porque acá el tema también es que estos chavos sean partícipes en la construcción de paz de la comunidad, que no está fácil. Entonces, las treguas de paz es, ok, policía, tú ya no vas a golpear a este chavo, pero este chavo tampoco va a ir a otra colonia a armar bronca. Y entonces se hacen los acuerdos. Yo ya no corro porque tú ya no me vas a golpear, porque yo ya te dije que yo nada más estoy jugando soccer. ¿Qué pasa? Llegan los chalos y le rayan el mural. Mónica, no podemos quedar así. Sí podemos. El acuerdo es con policía y con las otras dos pandillas es que tú te vas a disciplinar y no vas a ir a armar de bronca. Pueden pasar 3, 4 veces y el chavo empieza a ver cómo esta ética, cómo esta nueva construcción lo beneficia, cómo esta dignidad de la que hablaba Pati, cuando ellos rehabilitan el espacio público, cuando ellos son vistos por la comunidad de otra manera, la dignidad en ese momento como se reconstruye y la verdad se empiezan a respetar sus derechos más elementales, como transitar en la vía pública. Entonces yo creo que es un chambal porque es cambiar esa responsabilidad que no tiene el ciudadano. Entonces, por ejemplo, este chavo, si alguien se va a pelear, va a conflictuar a toda la colonia. Entonces, en sus manos está escoger esta reflexión. Yo creo que estos talleres que estamos dando desde el municipio a estos chavos, ese espacio de reflexión de, a ver, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cuál es mi consecuencia? ¿Cuál es la bondad de mi consecuencia? Si me aguanto que me digan que soy un marica porque no voy a defender mi mural, ya sabemos que es un bien mayor. Entonces, pues sí es peccata minuta, porque estamos ahora sí con todo el grosso de la comunidad. Pues sí, definitivamente un trabajo paulatino, ¿no? Que se tiene que ir llegando poco a poco y haciendo entender a una comunidad una visión diferente. Me imagino que es un trabajo muy difícil y muy pesado. Y esto justo me lleva de la mano también a preguntarle a la licenciada Pati Dobeso sobre la ética relacionada ahora con el trato del otro lado de las situaciones de violencia, que serían las víctimas en hechos delictuosos, ¿no? ¿Cómo se relaciona el aspecto ético con el trato y atención a víctimas? Pues digo, creo que un poco siguiendo también la línea como de conceptual, lo que decía Iván en temas de, digamos, de discrecionalidad, que creo que es un concepto también que cruza
obviamente como él lo dijo, en general con la seguridad y un poco lo que yo decía, ¿no? Como, o sea, esta visión o conceptualización que tenemos, pues casi 100% punitivista en todo el país, ¿no? Es decir, como que en vez de que sea nuestra última vía, es como en la que más recaemos o en la que más confiamos. Y creo que eso ha pasado muchísimo en términos de la violencia y específicamente la violencia contra las mujeres y las víctimas, ¿no? O sea, creo que la carga que tenemos las mujeres en cuanto a denunciar, y no solamente denunciar, sino reconocer la violencia y luego contársela a alguien y luego por fin denunciar, o sea, la carga que hay con las víctimas, creo que empieza también a distorsionar muchísimo la realidad y la situación de esa misma violencia o violencias y cómo es parte también de lo estructural y de nuestra cultura, ¿no? Es decir, este típico concepto que me parece importante siempre retomar de la famosa revictimización, ¿no? Y cómo las mujeres, pues además de ser víctimas, no solamente de las violencias directas, sino como de toda esa, salen de su casa y es en la vía pública y luego es en el trabajo y luego es un tema estructural y luego es un tema, o sea, está por todas partes, ¿no? Y creo que también es un fenómeno que, digo, Mónica Lucía lo trata muchísimo con los jóvenes, con los hombres, ¿no? Y creo que también eso nos está faltando mucho en esa ecuación, como cómo trabajamos también con los victimarios. Creo que para mí, si tuviera que responderte esa pregunta, que creo que también es un poco amplia, ¿no? Como en términos de decir, bueno, ¿cuál es la ética en el trato con las víctimas? Creo que es complicado responderla, pero creo que más bien mi reflexión sería que no lo hemos pensado o estudiado con esa profundidad, ¿no? Es decir, todo queremos que se resuelva a través de la denuncia, a través de evidenciar lo que luego sí, uno denuncia y luego empieza el proceso penal, lo cual, pues si tiene un buen fin o si no hay impunidad, alguien o acaba en la cárcel o acaba con una sanción y empieza todo otro proceso, ¿no? Que es la cárcel y que son las sanciones y que es otro mundo alterno del cual tampoco hablamos, ¿no? Y la ética en eso bueno, bajo qué criterios se sanciona a las personas o qué efectos tiene eso en nuestra sociedad, ¿no? Creo que más bien mi reflexión sería, es que nos hace todavía mucha falta reflexión en el combate de las violencias, en el trato a las víctimas. Creo que en mi trabajo con víctimas, no solamente de violencia familiar, sino de desaparición, etcétera, muchas veces para las víctimas la justicia no está en una misma sanción, a veces está en simplemente quién te escuchó, cómo te trataron, si alguien te discriminó o alguien ya te empezó, porque claro, empieza todo este tema cuando, y hablando por ejemplo específicamente de San Pedro, cuando alguien sabe que tú denunciaste un caso de violencia, pues empieza todo otro proceso también de que te empiezan a ver raro y pues esa es la versión de ella, y o sea, empieza todo otro proceso también ahí, pues esa revictimización. Entonces simplemente mi respuesta sería que creo que hace falta mucha reflexión en cuanto a nuestra visión punitivista, en cuanto al trato a las víctimas y realmente qué significa justicia, ¿no? Y qué significa verdad y qué significa reparación, que creo que, y bueno, eso me lleva obviamente a lo que dice Mónica de las medidas alternas, como dijo Gerardo, la mediación y tal, hay tanto tan poco explorado, ¿no? Que siempre recurrimos al tema del procesamiento penal, que bueno, hay muchas cosas que no hemos acabado de explorar y le picamos aquí, le picamos allá y exploramos aquí, pero para mí siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Hay una visión como muy individualista de la seguridad, claramente muy poca confianza. Luego también para mí la dualidad con la policía es esta, ¿no? Como que sí la queremos, pero luego no la queremos, ¿verdad? No confiamos en ella, entonces eso abre otros retos, o sea, creo que tengo más preguntas que respuestas, ¿no? Pero creo que en el trato con las víctimas, como siempre, lo que hace falta más es, pues, es escucharlas, ¿no? Y aprender de esos procesos. Pero creo que eso va muy de la mano justo con lo que comentaba el maestro Iván de la Garza, ¿no? Que a final de cuentas la ética no es como esta respuesta en sí, sino la serie de métodos en las que tomamos la consideración y lo mismo que nos cuestionamos para intentar llegar a ella, ¿no? Con este tema voy a pasar con el secretario Gerardo Escamilla para preguntarle específicamente en cuanto a los labores de policía y seguridad pública de día a día, como comentábamos hace rato, es la primera persona con la que se encuentran los ciudadanos que generalmente denuncian un hecho o que están ante una situación
de un delito o temas por el estilo. Si bien es cierto que ahorita comentábamos sobre todo en el aspecto de educación de los policías, en el día a día, ¿cuáles serían los retos éticos más grandes dentro de las labores de los policías y de la seguridad pública en general? Sí, pues yo creo que uno de los principales retos desde el punto de vista ético en el día a día del policía es, primero, que tengamos muy claros la coherencia al rol que representa el ser policía, ¿no? ¿Por qué la coherencia al rol? Implica el portar un uniforme. El uniforme te identifica como, yo creo que somos el servidor público más identificado para la sociedad. Es decir, no conocemos al servidor público que trabaja en desarrollo urbano, que es el que autoriza el permiso para el edificio que después genera un problema de convivencia vecinal, pero sí conocemos al policía porque el policía trae un uniforme muy destacado y entonces esto nos hace ser, yo creo, no sé si la palabra sea la correcta, pero creo que somos como que un pivote ante la sociedad y el gobierno, donde el policía es el que responde a la mayor parte de los problemas. Importante mencionar, cuando hablamos de policía creemos que la primera parte que resolvemos son delitos y no es así. O sea, la mayor parte de las cosas que resuelve el policía son temas de convivencia familiar, convivencia entre vecinos. Más del 80% de los reportes de la Policía de San Pedro son temas que se dividen entre alto volumen, entre problemas de vehículos mal estacionados y situaciones que se van a resolver a través de un buen diálogo entre el policía con los dos vecinos para tratar de que esto no llegue hasta la autoridad. Entonces, creo que como primer respondiente, el reto más importante es que el policía tenga claro esa función, porque después queremos simplemente aplicar el reglamento y eso nos va a llevar a un México muy, muy complicado porque pues al final del día estamos hablando de valores públicos, de temas donde un vehículo mal estacionado representa una infracción que va a ser en un sector popular, a veces hasta el valor más grande va a ser la infracción que el propio vehículo, ¿no? Y esto impacta pues en el vecino que lo quitaste y hacia dónde va. Entonces, creo que esa coherencia de rol de que somos una entidad que debería de resolver conflictos para tener una mejor seguridad ciudadana y no una seguridad basada en temas de aplicar la ley, creo que es bastante importante. Pero esto nos conlleva a lo que decía ahorita Iván y que estoy muy de acuerdo. La norma como tal tiene muchas áreas de aplicar un criterio y hasta dónde ponemos ese criterio que sea justo. Y ahí entramos en una palabra bien difícil, ¿no? El vecino desde su justicia va a decir, el vehículo está mal estacionado, llega y pon grúa y llévatelo y ahí después lo arreglas. Pero ¿dónde llegamos a esa mediación donde no causemos ese daño? Yo lo digo por experiencia particular de que pues vas a llegar y le vas a meter una grúa a alguien que le va a hacer una multa de 6,000 pesos y pues ahorita con la pandemia y con todo lo que sucede, el tema económico es bien complicado y si la persona no tiene empleo, hay un sinnúmero de cosas que ponderan una decisión tan sencilla como aplicar una multa por un vehículo mal estacionado. Entonces, pero hasta dónde no te vuelves, entonces tú parte del problema al no aplicar la ley. Entonces, esa disyuntiva entre tomar una buena decisión y ser ese agente de solución de conflictos, que las policías deben estar orientadas a solucionar conflictos. Creo que es bastante interesante. Y más allá cuando se trata de temas todavía más complejos, entre padres de familia, entre abuelitos con nietos, que implica, por más profesional que sea, por mejor de la capacitación, pues nos corre sangre por las venas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo mantienes atento a la ética? ¿Cómo lo mantienes atento a cumplir la ley? Nosotros podemos revisar y te toca ver un caso de violencia familiar donde llega el oficial de policía
y atiende un caso donde está una persona masculino de 30 y tantos años golpeando de manera agresiva y como si fuera una situación desconocida a su abuelito, a una persona de 80 años. ¿Cómo lo haces que tome una buena decisión y que apegue a todos los valores éticos y el respeto a los derechos humanos? Y pues sí, es bastante complejo. Entonces creo que la mayor responsabilidad sería que entendamos la coherencia de rol. ¿Por qué? Porque implicamos una entidad que representa al gobierno y somos una entidad que deberá resolver problemas, y en esta toma de decisiones entre lo que dice la ley y la oportunidad de la discrecionalidad, pues nos da una responsabilidad aún mayor que aplicar solamente la ley como tal. Muchas gracias, señor secretario. Definitivamente, yo creo que a todos nos queda claro que el rol de la policía es fundamental, especialmente considerando que cuando un ciudadano piensa en el Estado no puede separar esta figura con la policía. Le agradezco y yo creo que por lo mismo nos hace un puente perfecto para hacerle la siguiente pregunta al maestro Iván de la Garza. ¿Qué sucede cuando ya pasamos de la parte de la mediación con la policía y el ciudadano y estamos entrando a temas de la aplicación de la ley, específicamente en la justicia penal, que yo creo que todos sabemos, especialmente los que tenemos tacto con esta área que es complicada? Entonces, concretamente, ¿qué nos puede decir sobre la ética en la aplicación de la ley? No sé qué puedo decir sobre la ética en la aplicación de la ley. Creo que me puedo imaginar como algunos dilemas éticos, ¿no? O sea, en torno a la aplicación de las normas que tienen que ver como con derecho penal, ¿no? Yo creo que una pregunta que necesitamos hacernos y que de una forma muy práctica ya la han expuesto tanto Mónica como Patti y Gerardo, tiene que ver con cuál es el beneficio social de la aplicación de, digamos, de las normas que pretenden alcanzar la justicia, ¿no? Esa yo creo que es una primera pregunta que nos tenemos que hacer, porque partimos de un montón de prejuicios y partimos de un montón de sobreentendidos que a veces no nos permiten reflexionar sobre las preguntas más básicas. Voy a tratar de explicarme. Si yo le pregunto a ustedes como alumnos de Derecho, ¿no? de los distintos semestres, alguien que alguien que sustrajo un bien de una tienda, ¿sí? ¿Sí? Se apropió de él y sale de la tienda, ¿debe ser castigado? Eso se puede responder eso puede tener distintas preguntas dependiendo del enfoque ético del que se responda. Incluso el mismo derecho penal nos ofrece excluyentes de responsabilidad frente a esto, ¿no? Se puede decir, oye, bueno, depende qué robo. Oye, pues que robó unas medicinas, ¿para qué? Para sus hijos. ¿Por qué? Porque no tenía cómo comprarlas. Oye, pues es que ahí digamos, más allá de los tecnicismos legales, algo nos indica que no sería correcto, algo nos indica que no sería bueno sancionar, ¿no? Y entonces todos crecimos siendo educados como abogadas y como abogados con este tipo de excepciones a la norma, pero hay excepciones, o es más, hay reflexiones mucho más profundas que nos podemos hacer. El uso, por ejemplo, de los criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad en el proceso penal es cuando el Ministerio Público en algunos casos dice, oye, tal persona que sí es probable que haya cometido un delito, sí, tengo elementos para saber que cometió un delito, pero resulta que esa persona me puede ofrecer información en un caso que es mucho más relevante para mí que el de esta persona. Y la consecuencia del criterio de oportunidad es que esa persona que va a ofrecer la información para sancionar a otra persona de otro caso, entonces esa persona no se le va a sancionar. ¿Qué es lo adecuado?
¿Es adecuado? O sea, ¿es éticamente correcto? ¿Es bueno, es correcto que esa otra persona no sea sancionada a cambio de que ofrezca información de un caso más importante? Esos son los dilemas éticos a los que nos enfrentamos todos los días, pues quienes trabajamos en temas que tengan que ver con seguridad y justicia. Desde el punto de vista de lo que hace la policía detiene a una persona que, vamos a suponer que estaba cometiendo un delito de daño en propiedad ajena. Y la persona, mientras va en la patrulla, le va explicando al policía, oye, por favor no me detengas, o sea, tengo una urgencia de llegar a mi casa, es más, si no llego a mi casa, no vuelvo a ver a mi hijo en un mes, por ejemplo, porque mi hijo, tenemos la custodia, mi esposa tiene la custodia y hoy me toca la convivencia y lo veo un día al mes. ¿Qué sería lo correcto que haga el policía? ¿Que lo lleve con el Ministerio Público o que le permita que vaya y conviva con el hijo y lo ponga en libertad? ¿Qué es lo justo? Y entonces, esto tiene que ver con qué es lo justo, conecta con qué es lo correcto. Conecta con este ejercicio de tratar de identificar qué es lo bueno y qué es lo malo. Hart, en un libro que se llama Castigo y Responsabilidad, dice que el castigo solamente se justifica, aquí tengo el término exacto, el castigo solamente se justifica cuando existen beneficios compensatorios, ¿no? Es decir, el castigo no es bueno en sí mismo. Yo creo que es una reflexión ética con la que nos tendríamos que, o sea, que si nos vamos de aquí por lo menos con esa reflexión, creo que sería muy bueno. El castigo no es bueno en sí mismo. Pensar que el castigo es bueno en sí mismo solamente porque se viola una disposición normativa, eso solamente es comprensible desde un punto de vista de, digamos, formalismo ideológico o positivismo ideológico. El que viola la norma se le castiga. ¿Por qué? Porque violar la norma es malo y entonces, por lo tanto, el castigo es bueno, es una forma de reparación. Oye, pero la norma no es más que un pinche conjunto de letras, o sea, y de palabras, no es nada más que eso. No, bueno, y luego ya empieza a vincularse como con formas más autoritarias de entender el derecho, pero es que es la expresión de la voluntad estatal y por lo tanto, quien desconoce la voluntad estatal merece ser sancionado. Eso ya nadie se lo cree. O sea, digamos, sería muy difícil creer eso. Tenemos que ver en los beneficios compensatorios. Y en los beneficios compensatorios, adivinen qué nos encontramos. Discrecionalidad otra vez. Y para atender la discrecionalidad, para que esa discrecionalidad no se convierta en algo arbitrario, no podemos dejar de ignorarlo, si no podemos decir, no, yo aplico la ley nada más. No es cierto. No es cierto que los servidores públicos nada más apliquen la ley, porque como bien decía Gerardo, siempre hay márgenes de discrecionalidad. Entonces, yo lo que diría es, a la pregunta que me haces, Jorge, perdón si me fui como dicen los gringos all over the place, pero a la pregunta que me haces, yo lo que te diría es, vamos a ejercer el análisis ético de los problemas aterrizados que tenemos para atender aquellas cosas que como sociedad parece que ahorita ya no nos cuadran, ¿sí? Porque hay muchas cosas como sociedad no nos cuadran. ¿Qué no nos debe de cuadrar? Que la mayor parte de las personas que están en las cárceles son pobres. Eso no nos debe cuadrar. ¿Por qué? ¿A poco nomás los pobres delinquen? Pues no. ¿Sí? Lo que no nos debe de cuadrar es que una buena parte de las personas que están detenidas por narcomenudeo son mujeres y que en realidad todos saben que son las parejas quienes estaban haciendo la función de narcomenudistas o de tráfico de drogas. ¿Es normal que sean mujeres? No, no es normal. Son sesgos que van generándose a partir de la sociedad. Entonces, vamos a utilizar la ética como para tratar de aprender este tipo de problemas y tratemos de construir una nueva forma de pensar los problemas sociales a través del derecho y a través en concreto de la función de seguridad y de justicia. Tenemos una serie de preguntas del público. Me voy a ir bien rápido, primero con los que son como comentarios, mencionar lo que se está discutiendo entre los espectadores y ahorita ir puntualmente a las preguntas para ir cerrando el panel. Matthew Benbury dice que está muy de acuerdo con el hecho de que los policías, esta percepción más humana y que vean el hecho de resolver problemas como prioridad más que el tema de actuar simplemente como autoridad, sino como este vínculo para resolver problemas. Y luego tenemos una pregunta que es específicamente para la regidora Mónica Lucía. Se me hace que voy a empezar con esa porque las demás son abiertas y dirigidas a los panelistas en general.
que dice, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas ha impulsado el Ayuntamiento de San Pedro Garza García para vigilar la conducta ética de los policías? Sí, aquí lo tengo porque te digo que desde, primero, yo creo que este marco normativo, ¿verdad? A todo el tema de honor y justicia, que los reglamentos tengan claramente las obligaciones y prohibiciones, porque en este caso sí quedaba muy discrecional cuánto damos, cuánto no. Entonces yo creo que esto fue algo bien importante. Otro mecanismo de rendición de cuentas, las cámaras corporales que impulsamos desde la Comisión de Honor y Justicia. Esto ha dado como mucha luz a los procesos. Sentimos que el ciudadano estaba como en la indefensión, y ahorita, contrario a lo que pensamos, hemos visto que el proceder de nuestros policías, pues en general está muy a par de lo que estamos ahorita promocionando o promoviendo, que es esta capacitación en temas de ética. Más accesibles los temas de recepción de quejas en honor y justicia, por ejemplo. Un sistema de sanciones para combatir las conductas no éticas. O sea, te digo, todo esto está como más acotado. Y bueno, pues lo que ya decía Gerardo, la profesionalización de los servidores públicos. Yo creo que desde el día 1 empezamos con el secretario con este tema, y sobre todo yo en equidad, temas de capacitación en equidad, atención a víctimas de violencia. Yo creo que el tema de profesionalización es lo que el ayuntamiento más hemos estado apoyando a Gerardo, porque bueno, pues al final es algo que desde nosotros que venimos muchos del ayuntamiento, desde la organización civil, era lo que se buscaba. Entonces yo creo que esos serían algunos, te digo, impulsar también el tema de atención en justicia cívica, que sea menos punitiva, como dice Patti, a ver qué se hace desde antes, cómo le hacemos para que no vuelva el chavo. Ahí también hay toda un tema, pero yo creo que eso es lo más importante. La capacitación, la certificación de INCIDE, de veras también eso me parece bien importante, esa certificación ciudadana, que es la primera vez que hay en San Pedro, que se te meten hasta la cocina. Eso a mí, y lo ponen a veces en letras chiquitas como el tema de seguridad, pero se me hace que esos han sido grandes avances. Veo que el secretario Gerardo tiene la mano levantada seguramente para un comentario de este tema, pero sí, creo que en general tenemos ya una crítica muy fuerte al punitivismo en sí, ¿no? Sí, me gustaría ampliar un poquito en el tema porque creo que es algo bien importante que debemos de conocer como sociedad. Creo que es una policía con un modelo de seguridad ciudadano que implica, por ejemplo, todos los martes tenemos un modelo de rendición de cuentas donde vamos los policías del sector con el sector a platicar de cómo nos ha ido en los últimos meses, cuáles son los compromisos que tenemos que generar, y esto implica una corresponsabilidad. Efectivamente, se publicó un código de ética para los policías con la deontología policial. También nuestros manuales a través de este proceso de certificación se encuentran transparentes y en línea. Ese manual de ética está en línea, lo puede consultar cualquier ciudadano. El tener una certificación ciudadana que involucró que vinieran los presidentes de distintos consejos y miembros ciudadanos a nuestra casa y lo dijo una consejera muy interesante. A veces te invitan a tu casa, por poner una analogía, pero pues vas a donde está lo barridito y donde está todo en orden y ahí te sientas y te ofrecen ciertas cosas, ¿no? Acá no, ¿verdad? Acá fue de que fueron, revisaron los expedientes aleatorios de los policías, de nuestro banco de armas, etcétera, todo lo que son nuestros procesos. Habla de mucha transparencia, somos la única policía certificada con este modelo en el estado hasta el momento. El tema de las cámaras corporales, creo que es bien interesante ese tema y que no ha tenido la difusión necesaria. Somos la policía que todos tienen una cámara corporal
que tienen un deber y obligación, porque hemos ido aprendiendo en esta curva desde que se adquirieron los equipos, que implica no solamente adquirir el equipo, sino hoy tenemos una reforma en el reglamento que apoyó Mónica y que Mónica ha sido muy activa en este caso, que hoy la cámara es parte del uniforme de la policía. Entonces el policía no puede andar sin cámara. Él está incumpliendo con un deber y una obligación cuando sale a trabajar sin cámara. Entonces su supervisor implica también una responsabilidad. Y también implica una responsabilidad que lo lleva incluso a perder el cargo, a perder su trabajo, si no documenta sus intervenciones con la sociedad. Entonces, creo que esos son esfuerzos de un gobierno ciudadano muy claro, que pone en una transparencia total a los oficiales. Nos han servido de mucho. Y en esa rendición de cuentas, les digo con mucho gusto, pero a la vez sorprendido por la sociedad, y ahí haría un llamado a la sociedad, y Mónica no me va a dejar mentir. De cada 10 quejas, 9 la Cámara la ayuda al policía, y la otra la peleamos todavía. O sea, la otra todavía hay cosas que se pueden defender, pero las otras 9 vienen de una queja infundada. Vienen de contar la parte de la película más chiquita y del medio, y que no cuenta todo lo que pasó antes y que no cuenta todo lo que pasó después. Entonces, creo que en el tema de rendición de cuentas es una herramienta muy valiosa que debería tomarse para otras entidades, y pues bueno, creo que sería algo muy interesante comentar. Muchas gracias, secretario. Hay otra serie de preguntas, pero ya se nos está acercando la hora de cerrar, así que hay 2 preguntas de Jorge Martínez, una pregunta de un espectador anónimo, pero leyéndolas creo que se resumen bastante bien y están relacionadas con la pregunta de Emiliano Leal, así que voy a hacer la pregunta de Emiliano Leal porque creo que a final de cuentas están muy relacionados, y es una pregunta abierta. Dice, ¿podríamos considerar la ética como un concepto abstracto en términos amplios? Y de ser así, ¿qué dificultades existen para el proceso de positivización de esta, entendido como un concepto amplio, general y como criterio subjetivo? Creo que el licenciado Iván de la Garza estaría emocionado por responder esa, no sé. La verdad no, pero no, es que creo que eso es justo, depende de a qué nos estemos refiriendo como por ética, ¿no? O sea, creo que la pregunta que hace Emiliano tiene que ver como la ética como una disciplina filosófica está muy vinculado incluso como con las democracias deliberativas. O sea, vamos a tratar de encontrar qué es lo bueno, cómo definimos lo bueno. No se trata un tema necesariamente de lo que la mayoría diga, sino de cómo se deliberan estos temas, ¿no? Entonces, yo diría eso. ¿Cuáles son los retos? Los retos no son los de incorporar la ética al derecho, los retos son sobre cómo deliberamos como sociedad, cómo discutimos como sociedad, cómo nos escuchamos como sociedad. Ya sé que esto suena como a lo mejor hasta hippie, ¿no? O sea, considerando ahorita que todos los ismos que nos dividen, ¿no? Como sociedad ahorita, y que estamos dejando como de lado la parte de más que adscribirme a un grupo es cómo respeto al de enfrente, o sea, cómo respeto a la persona que tengo de enfrente. Si ustedes me dicen cuál es el principal reto para tratar de ir incorporando la ética a las normas jurídicas, ¿sí? Porque entiendo que es la pregunta, yo no estoy seguro que eso se pueda hacer tal cual como un punto definitivo, como ahora sí alcanzamos el final de los tiempos del derecho porque hemos incorporado todas las bondades éticas, las hemos incorporado al derecho, ¿no? Me parece que es un proceso constante de perfeccionamiento del marco jurídico y que siempre tiene que ser entendido como inacabado, porque lo valioso, claro que es el resultado, porque nos dará mejores leyes, leyes más justas, leyes que ya pasaron por este proceso filosófico de entender qué es lo bueno, ¿sí? ¿Qué es lo bueno decidir? Pero insisto, más que en el resultado, yo pondría el énfasis en cómo deliberamos, ¿sí? Cómo deliberamos sobre lo que es lo bueno. Esto, o sea, ¿qué le falta? Los daños más grandes que se le han hecho a la sociedad a través del proceso penal, uno de los daños más grandes tiene que ver con, perdón, es mi hija, tiene que ver, por ejemplo, con la prisión preventiva oficiosa, ¿sí? ¿Por qué seguimos confiando en la prisión preventiva oficiosa? Porque no dialogamos. O sea, porque la verdad no nos sentamos a platicar para que entendamos que no
sirve absolutamente para nada. Es más, en muchos casos complica más las cosas, no nada más para la persona que detienen, hasta desde el punto de vista de investigación del delito complica las cosas, hasta para la posibilidad de obtener mejores resultados complica las cosas. ¿Por qué insistimos en la prisión preventiva oficiosa? Porque no dialogamos, porque no pasamos por estos procesos realmente de deliberación. ¿Y hacia qué nos encaminamos? Hacia los ismos, ¿sí? O sea, hacia el punitivismo penal, ¿sí? Y entonces ahí estamos. Porque el punitivismo penal, nomás para recalcarlo ya que nos cierro, no es una cosa ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Es una forma de explotar el miedo y el temor que tiene la sociedad y seguir considerando la sociedad como si fueran unos niños y unas niñas pequeñitas que no pueden dialogar y que no pueden decidir. Y otra vez cometí lo mismo, ¿no? Como irme por todos lados, pero a la pregunta de Emiliano, creo que el reto es eso, o sea, cómo deliberamos para tratar de entender qué es lo bueno que podemos aplicar en las normas. Gracias, maestro. Yo creo que todas las ponencias nos dejan con mucho que pensar. Sin embargo, con estos 5 minutos que me quedan, me gustaría lanzar una pregunta igual y compleja, pero concreta para quien guste responderla. ¿Podríamos decir que lo ético siempre es lo bueno? ¿Es lo mismo? Y ya con esto. Pues digo, no, yo intentando responder y, por ejemplo, la de Emiliano ni lo voy a intentar porque además yo estoy en ingeniería y mi campo de investigación en todo caso es otra y sé que hay varias maestras y maestros en la Libre que se dedican a estudiar la ética para los abogados. Pues no, yo creo que lo que estamos diciendo ahorita es que precisamente es mucho más complejo. Ahorita de verdad me quedé pensando y cuando tengan tiempo de reflexionar o en estas conversaciones, precisamente ahorita me quedé pensando en el uso de la cámara y lo hemos platicado, ¿no? O sea, ¿en qué situación estamos que tuvimos que recurrir a que un servidor público traiga una cámara, ¿no? Y a mí me da gusto lo que dice Gerardo, que al final del día lo que nos dimos cuenta es que quienes la están ganando son los policías, ¿no? Porque yo decía eso, bueno, y va la cámara para vigilar a los policías y la cámara para vigilar a los policías, pero luego resulta que también a quien hay que vigilar es a los ciudadanos que denuncian a esos policías, ¿no? No sé, simplemente creo que es una reflexión que da para mucho y cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos que traer una cámara para hacer nuestro trabajo. Y Gerardo ahí, la verdad es que ha hecho un gran trabajo también en defender la privacidad de los policías. Hay un protocolo súper estricto de cuándo se prende esa cámara, quién tiene acceso a esos materiales. Hay todo un tema con lo grabado en el municipio, ¿no? Todo el mundo cree que puede tener acceso a las cámaras y esto pues claramente es un error y hay todo un tema también ahí de derechos humanos, de derecho a la privacidad, etcétera. En fin, creo que tratando de responder concretamente, creo que no, ¿no? Y también pues es todo otro debate entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, nada, yo nada más creo que está padre que la conclusión de esta conversación sea como una invitación a seguir pensando y reflexionando en pues para mí, ¿qué es la seguridad, no? Y cómo la definimos y cómo se ve o cómo se construye o cómo se mejora, ¿no? Y qué rol tiene la ética dentro de eso, ¿no? Gracias otra vez por el espacio. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Phi Delta Phi es un grupo de estudiantes, una asociación internacional, ¿no? De estudiantes de Derecho, que lo que busca o su objetivo principal es inculcar cuestiones éticas y de excelencia académica dentro de los alumnos que conformamos esta asociación. Esta semana ha sido la Semana de la Ética a nivel internacional. No somos el único capítulo que está haciendo una serie de eventos de este tipo, sino a través de todo el mundo, en Estados Unidos, en Alemania, en Canadá y todos nuestros capítulos hermanos en México, que estamos intentando enfocarnos, sobre todo ahorita en estas situaciones tan extrañas como es la pandemia, en acercarnos con personas que tengan perfiles únicos, perfiles a los que realmente admiramos por su labor, perfiles que nos inspiran a este tipo de reflexiones y a buscar cómo nosotros, desde nuestras propias trincheras como estudiantes de Derecho, podemos ir avanzando para hacer de la profesión jurídica un poquito mejor, un poquito más ética, algo que un maestro de la facultad también, Tito Garzonofre, siempre
comentaba pues que a veces a los abogados se nos ve como algo negativo, ¿no? Siempre se hacen los chistes del abogado que es ratero, del abogado que es visto de mala forma. Y Fidelta Fi como organización de estudiantes, hecha por estudiantes y para estudiantes, busca erradicar eso mismo, que las nuevas generaciones de abogados y abogadas tengan estos valores, tengan mínimo esta espinita de reflexión en lo que hacen, en su actuar, en sus estudios, de cómo puedo relacionar mi vida profesional con la ética. Entonces, realmente de parte de Fidelta Fi les queremos agradecer a todas y todos por su participación, por sus comentarios que nos dejan mucho de qué reflexionar y de qué pensar y comentar entre nosotros y entre nuestros compañeros. Le voy a hacer la voz al magíster del capítulo, que es Enrique Barragán. Muchas gracias, Isa. Digo, no sé cómo podré seguir con los agradecimientos después de ese tremendo speech que acabas de dar. Pero sí, yo quería nada más agradecerle a cada uno de los ponentes que están aquí presentes. En verdad que fue una plática extremadamente profunda. Qué bueno que se está grabando el evento porque ciertamente es algo que merece ser guardado y que merece ser visto varias veces para poder absorber la totalidad de los argumentos y de los puntos de opinión que tienen cada uno de ustedes. Entonces, quiero agradecerles, licenciados, licenciadas, por tomarse este espacio de su tarde para poder enriquecernos a nosotros estudiantes y para poder seguir construyendo en esta facultad y seguir sumando a nuestra visión como fraternidad de seguir creando profesionales con una vista ética y de excelencia mucho más allá de la que se imparte normalmente. Entonces, no queda más que agradecerles. Yo creo que todos los que están aquí de espectadores piensan lo mismo. Esperemos tenerlos de vuelta. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que están viendo. Y con esto pues declaramos oficialmente cerrada la Semana de la Ética. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ahí. Hasta luego, bonito día. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Todas. Gracias.